Como primer experimento, vamos a intentar dejar una cuchilla y una aguja sobre la superficie del agua. Este mismo paso lo realizaremos con la aguja. Como vemos, ambos objetos quedan suspendidos en la superficie del agua. Siguiendo un poco la idea del video, podemos explicar qué es la tensión superficial. Para explicarlo, nos podemos imaginar una cama elástica. Nosotros podemos reposar sobre ella o nos podemos poner a saltar. Cada vez que hagamos alguna acción con ella, lo que vamos a hacer es que vamos a deformar su superficie. Ahí vemos la importancia del término que usamos para referirnos a la acción que hace el objeto sobre la superficie, ya que el término adecuado, como veíamos en el video, es reposar. La cuchilla y la aguja reposan sobre el agua, pero muchas veces se tiende a confundir este término con el de flotar. Pero flotar se refiere a un objeto que está atravesando a la superficie. Por ejemplo, los barcos. Los barcos flotan sobre el agua, y cuando un objeto está flotando sobre algún líquido, entra en juego el principio de Arquímedes. Ahora, ¿cómo se genera la tensión superficial? Veamos el siguiente gráfico. Vemos que tenemos un tipo de recipiente con un líquido, aire en la parte superior, y tenemos dos puntos ubicados. Supongamos que el líquido es agua, entonces estos dos puntos representan dos moléculas de agua. Veamos la molécula de abajo. Esta molécula tiene fuerzas en todas sus direcciones. Esta fuerza es fuerza de atracción con el resto de moléculas de agua que está alrededor, solo que no están dibujadas. Podemos decir que el gráfico de fuerzas de esta molécula es simétrico, ya que si lo dividimos por la mitad va a tener las mismas fuerzas hacia arriba y las mismas fuerzas hacia abajo. Esto es lo que conocemos como fuerza de cohesión. Pero algo diferente ocurre cuando la molécula se encuentra en la superficie, porque tiene la mitad hacia abajo está rodeada por más moléculas de agua, como en la fuerza de cohesión, pero su parte superior está en contacto con las moléculas del aire. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fuerza que tiene con las moléculas de agua es mayor a la fuerza que tiene la molécula de agua con las moléculas de aire. Entonces se genera una fuerza resultante, en este caso hacia los lados y hacia abajo. Así es como se genera la superficie del líquido, en este caso la tensión superficial. Esta fuerza es la que conocemos como fuerza de adhesión. Ahora, nos podemos imaginar el tanque que vemos en el primer gráfico viéndolo desde arriba. Vamos a tener un tipo de cuadrado, por ejemplo. Si trazamos una línea imaginaria sobre la superficie, se nos va a generar una fuerza perpendicular a esta línea, que esto sería lo que es la tensión superficial. Matemáticamente, esta relación es gamma igual a la fuerza sobre la longitud de la línea que nos imaginamos. Estas unidades se dan en newton sobre metros, por lo general. Ahora, con esa explicación podemos hablar sobre por qué una gota de agua no se expande. Para ponerlos en contexto, podemos usar una superficie horizontal y dejar caer cuidadosamente una gota de agua. Vemos cómo la gota tiende a mantener su forma, o más bien una forma de un semicírculo, como vemos en la gráfica. Pero ahora, ¿por qué la gota no se sigue expandiendo alrededor de la superficie? Esto lo podemos explicar con el siguiente gráfico. Vemos cómo las dos moléculas están en la superficie del agua. Como sabemos, la fuerza resultante se da hacia abajo, ya que la fuerza que tienen las moléculas de agua con más moléculas de agua es mayor a la que tiene con el aire, como habíamos dicho anteriormente. Pero entonces, si nosotros dividimos a la molécula por la mitad de esta forma, vamos a tener las mismas fuerzas. Pero si la dividimos de esta forma, vamos a tener una descompensación entre la fuerza que tiene abajo con la fuerza que tiene arriba. Entonces lo que hacen las fuerzas que están a los costados es tratar de compensar un poco esta fuerza y se vuelven más fuertes, valga la redundancia. Esto es lo que genera esta superficie de cierta forma rígida, entre comillas, que no permite que la gota se siga expandiendo. Ok, siguiendo la idea que acabamos de ver, quisiera hablar sobre las burbujas de jabón.
Pero antes quiero aclarar un concepto de economía vital. La economía vital es como la naturaleza tiende a usar el nivel más bajo de energía para realizar cualquier cosa. En este caso tenemos a las burbujas de jabón, que efectivamente representan el nivel más bajo de energía para almacenar un volumen. Por ejemplo, si se tiene X cantidad de volumen y tenemos una pirámide, un cubo y una burbuja, la burbuja efectivamente es esa forma en la que menos área se usa para almacenar ese mismo volumen. Entonces, ¿qué pasa? La tensión superficial de la burbuja hace que las moléculas se unan fuertemente, las moléculas se unan fuertemente, haciendo que se mantenga la estructura estable para almacenar ese volumen, que en este caso es nuestro aire. Cuando nosotros usamos los jugueticos para que uno sopla y aparece la burbuja, que mantenga estable, mantenga ese aire contenido adentro y claramente usa el menor área posible, que eso significa usar la menor cantidad de energía. Ok, hasta ahora podemos resumir todo, por ejemplo, diciendo que la tensión superficial es la forma en cómo las moléculas interactúan en la superficie de algún líquido. Podemos decir que es la energía que reside en la superficie. También decimos que se puede comportar como una cama elástica, por ejemplo. Nosotros cuando estamos usando una cama elástica, o también conocido como un trampolín, lo que estamos haciendo es deformando la superficie. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la suficiente fuerza para, en vez de deformar la superficie, sino atravesarla, eso ya no sería, ya estaríamos rompiendo la tensión superficial de esa cama, y creo que a nadie le gustaría atravesar una cama elástica. Pero bueno, también podemos decir que dentro de un líquido se encuentran dos tipos de fuerzas moleculares, fuerzas en las moléculas, que sería la de cohesión, que serían las moléculas que están dentro del líquido, que solo interactúan que alrededor de ellas con más moléculas del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos moléculas de agua, a su alrededor vamos a tener moléculas de agua que tienen fuerzas entre sí. Y están la fuerza de adhesión, que son esas moléculas que se encuentran en la superficie del líquido, que tienen contacto con las moléculas dentro del mismo líquido y con las moléculas que estén en el exterior, que sabemos que esta fuerza será menor. Por ejemplo, tal vez tiene contacto con el aire, o tal vez en la superficie está rodeada por un recipiente, etc. También sabemos que la tensión superficial está representada por la letra gamma, y sus unidades, como al menos nosotros la usaremos, serán newton sobre metros. Dentro del tema de tensión superficial hay un concepto importante que manejaremos más adelante, que es el de capilaridad, que es el ascenso o descenso de un líquido por una superficie vertical hasta que las fuerzas de adhesión y cohesión se igualan a la de la gravedad. Ahora, para entender esto un poco mejor, podemos ver el siguiente gráfico. Digamos que el líquido del que estamos trabajando es agua, ya que este crece. Más adelante explicaremos por qué. Cuando agregamos un tubo de diámetro considerablemente pequeño, el agua empieza a entrar por la parte de abajo y empieza a subir. Pero ahora, la capilaridad, ¿dónde la podemos encontrar en la naturaleza? Toda la vida hemos escuchado que las plantas comen, por así decirlo, cogiendo los nutrientes, ya como sales, agua desde el suelo con sus raíces, y lo incorporan a sus tallos, hojas, etc. Pero ¿cómo ocurre esto? Esto se da gracias a la capilaridad, que el xilema, que es por decirlo así, un tubo pequeño que está dentro de la planta, cuando detecta estos nutrientes, los empieza a subir y a repartir por todas las partes de la planta. Ahora, no siempre el líquido donde introduzcamos el tubo, por así decirlo, va a subir. También podemos encontrar el caso en el que baje. Por ejemplo, como vemos en las gráficas. En la primera gráfica, el clásico ejemplo, decimos que tenemos agua. Una vez introducimos, el agua empieza a subir por el tubo y nos forma esta convexidad en la parte hasta donde llega el líquido. Pero, por ejemplo, tenemos el caso del mercurio, que cuando introducimos el tubo, el mercurio tiende hacia abajo,
podemos decir que tiene una depresión. ¿Por qué se da esto? Esto se da principalmente por las fuerzas moleculares que tiene el líquido. Por ejemplo, en el agua las fuerzas de adhesión son mayores a las de cohesión. En cambio, en el líquido pasa lo contrario, las fuerzas de cohesión son mayores a las de adhesión. Saber esto es importante en nuestra carrera prácticamente y lo será en nuestra vida profesional, ya que así podemos entender el comportamiento de ciertos fluidos cuando los estemos trabajando. Por ejemplo, en un alcantarillado tener estos conceptos es sumamente importante, ya que así sabremos que si debemos hacer una conexión a otro lado, etcétera, sabremos si el líquido va a pasar por este tubo que pongamos o se va a caer en depresión, por así decirlo. Ahora, podemos hacer un ejercicio donde vamos a hallar la tensión superficial de X líquido. Tenemos una especie de gancho que está sosteniendo un círculo de alambre, por ejemplo, como vemos en el primer gráfico. Si le hacemos un poco de zoom, vemos cómo está el alambre y nosotros introducimos el alambre en el líquido y lo levantamos hasta el punto que no se rompa la tensión superficial. Como vemos ahí, el líquido sigue pegado, por así decirlo, al alambre. Entonces, tenemos los siguientes datos. Tenemos el dato de que el radio del alambre es de 1,75 centímetros, que la fuerza que estamos haciendo sobre el líquido, o no sobre la masa del alambre, sobre el líquido que estamos levantando, que sigue pegado, es de 0,0161 newton. Entonces vamos a hallar gamma, que sería la tensión superficial de este líquido. Como vemos, son dos lados los que están en contacto con la superficie del líquido. Del círculo, la parte de adentro y la parte de afuera. Entonces debemos hallar la circunferencia, debemos hallar el diámetro del círculo de alambre dos veces, que decimos 2 veces 2pi por r. Entonces, con esta definición ya podemos hallar gamma. Entonces decimos que es la fuerza 0,0161 newton sobre 4pi por el radio. En este caso transformamos el radio a metros, que como decíamos también al principio, vamos a trabajar en newton sobre metros. Esto nos da un resultado de 0,073 newton sobre metros. Pero ahora, ¿qué pasa si intentamos realizar el mismo procedimiento, pero en vez de intentar dejar reposar la cuchilla sobre agua, lo intentamos hacer sobre alcohol? Como vemos, la cuchilla no logra flotar. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, al agua le agregamos jabón líquido? Como vimos en el primer experimento, cuando agregamos jabón líquido en el agua, la cuchilla y la aguja tienden a caer, ya que al momento de agregar este jabón estamos cambiando la estructura del líquido y ya no solo vamos a tener moléculas de agua. Y sabemos que la tensión superficial se da principalmente por esa fuerza de las moléculas entre sí. Entonces, al agregar moléculas que no son, cambia totalmente. Así vimos en el alcohol como la cuchilla no logra mantenerse en la parte superior. ¿Por qué se debe esto? Como sabemos, las tensiones superficiales pueden ser diferentes. En este caso, la tensión superficial del alcohol es menor a la del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que va a resistir menos peso en su superficie. O sea, cualquier objeto que pongamos, en este caso la cuchilla, va a caer enseguida, ya que va a penetrar en la superficie fácilmente.
Este mecanismo lo usan muchos insectos, por ejemplo, cuando necesitan transportarse, pueden literalmente caminar sobre el agua, ya que estos pisan, lo único que hacen es doblar la superficie del agua. Por ejemplo, si está fuera de la superficie, cuando normalmente son mosquitos, cuando un mosquito lo pisa, el peso es tan insignificante para la tensión superficial del agua que lo único que hace sobre la superficie es doblar su movimiento parecido así. Y por eso tienen esta habilidad de caminar sobre el agua. Recordando el experimento que hicimos a mitad de presentación sobre la gota que se dejaba caer sobre una superficie horizontal, si tuviéramos una gota de agua y una gota de alcohol y las dejáramos caer sobre la superficie, podemos deducir que el alcohol, al tener menor tensión superficial que el agua, el alcohol va a tender a esparcirse sobre toda la mesa, mientras que el agua, como ya vimos, va a quedarse en su forma de semicírculo, por ejemplo. Pero ahora, la tensión superficial también se ve afectada por ciertos factores. Por ejemplo, en la temperatura. A mayor temperatura, el valor de la tensión superficial va a disminuir. ¿Y por qué podemos decir esto? Recordando que la tensión superficial está por esa interacción entre las moléculas del líquido. Cuando estamos aumentando la temperatura, estamos haciendo que esas moléculas empiecen a separarse más. Y si se separan más, van a tener menos fuerza entre ellas. Entonces, ¿qué ocurre? El valor de la tensión superficial disminuye. Pero también lo podemos explicar de la manera contraria. Mientras reduzcamos la temperatura, las moléculas del líquido se van a empezar a juntar. Por ejemplo, cuando congelamos hielo, lo que en realidad está pasando es que las moléculas de agua se están acercando demasiado y por eso se compacta de esa forma. Entonces, así vemos cómo ciertos factores alteran a la tensión superficial. Muchas gracias.